Hola, pues estamos aquí en la lección 7 que va sobre técnicas de agrupamiento. Lo que vamos a ver es las técnicas de agrupamiento y en concreto dos tipos de algoritmos, el K-medias y los algoritmos jerárquicos. También veremos medidas para saber cómo de bueno o malo es el método que hemos usado. Disculpad. Bueno, imaginar que tenemos un conjunto de datos. En este caso es un problema de dos dimensiones, que sería la dimensión 1 y la dimensión 2, y estas son las muestras que hemos medido. Pero no tenemos etiqueta de estos valores. En los problemas supervisados que hemos hablado anteriormente, en la regresión y en la clasificación, había un experto que había etiquetado cada una de estas muestras. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el problema de agrupamiento o clustering en inglés, esa información no la tenemos. Es por ello que decimos que estos métodos son técnicas no supervisadas. Nadie supervisado está etiquetado. ¿Cuál es el objetivo de los métodos de agrupamiento? Pues agruparlos por teniendo en cuenta los valores de las características. Es decir, asignarles una etiqueta. Por ejemplo, podríamos crear un grupo aquí de color naranja y otro grupo aquí de color azul. Vamos a ver dos tipos de métodos, unos llamados de partición, el algoritmo K-medias, que es probablemente el método de clustering más famoso que existe, y luego clustering jerárquico. Vamos con las K-medias. En primer lugar, el algoritmo de las K-medias necesita que sepamos cuántas agrupaciones queremos buscar. Este es principalmente su defecto, ¿no? O sea, su principal defecto es que a priori le tenemos que decir cuántos grupos queremos. Este número le llamamos K. En primer lugar, le asignamos de forma aleatoria muestras a cada grupo. Si tenemos tres grupos, pues de forma aleatoria vamos asignando todas las muestras a esos tres grupos. Calculamos el centroide del grupo y entonces para cada grupo calculamos la distancia de las muestras a cada centroide. ¿Vale? O sea, cada muestra lo que queremos saber es si está bien o mal clasificada. Y para eso lo que hacemos es buscar cuál es el centroide del que está más cerca, esa muestra. Y en el caso de que ya esté, o sea, que el centroide más cercano sea el de la propia muestra, entonces no hacemos nada. Pero si no fuera el caso, reasignamos la muestra a ese centroide. Y repetimos desde 2 hasta que no hay cambios. Lo mejor es ver un ejemplo. Imaginar que aleatoriamente hemos asignado estas muestras a los dos conjuntos, porque en este caso K es igual a 2. Bien, calculamos el centroide de cada grupo. Pues el azul probablemente caiga por aquí y el naranja puede que caiga por aquí. ¿Vale? El centroide es, pues, si esto es X y esto es Y, pues sumar todas las X de los azules y dividir por el número de azules y lo mismo con las Y. Bien, ahora calculamos la distancia de cada muestra a cada centroide. Por ejemplo, del azul al centroide azul y al naranja. Este de aquí, azul y naranja. Azul y naranja, azul y naranja, así sucesivamente. Aquí os he puesto este ejemplo de esta muestra azul. Y luego reasignamos según distancia al centroide. ¿Vale? Voy a volver atrás. Por ejemplo, si os fijáis, la distancia de esta muestra al azul es menor que la naranja. Por lo tanto, la vamos a pintar de color azul. Lo mismo con esta y con esta. Esta de aquí la pintaremos naranja y estas las pintaremos naranjas. ¿Veis? Las que hemos cambiado. Esta de aquí, pues parece ser que está más cerca del naranja que del azul. Casi igual, pero vamos a decir, para que nos sirva el ejemplo, que es más naranja que azul. Bien, ahora volveríamos al paso 2 y es volver a calcular el centroide de cada grupo. Ahora el azul sería este y el naranja sería este de aquí. Bueno, en realidad yo creo que el azul igual nos habría caído un poquito más hacia la derecha, ¿vale? Porque se habría afectado por este punto, pero no demasiado porque todos estos pesan mucho. Vale. Bien. Como veis, ahora al calcular la distancia, este punto es más naranja que azul. Por lo tanto, se reasigna. Y
volvemos al punto 2 recalculando los centroides. Como no hay, si volvemos a hacer todo el proceso, no hay cambios, se acaba. Por lo tanto, esto sería la agrupación final. Estos serían azules, estos serían naranjas y el centroide sería como, algo así como su representante. El algoritmo K-medias, que es extraordinariamente fácil de implementar, pero como siempre no será necesario implementarlo, que para eso está R. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí 6 juegos. Esta es la puntuación que hemos medido del juego, gráficos e historia, y le queremos poner una categoría. Le queremos dividirlo en categorías. Asignamos aleatorio y calculamos el centroide. Por ejemplo, estos 3 decimos que son categoría 1 y estos 3 son categoría 2. El centroide del primero es 8,6 y del segundo 5,3 por 6,3. Ahora hacemos reasignación porque hemos calculado la distancia y vemos que este de aquí es más de 1 que de 2. Efectivamente, 9,8 es más parecido a 8,6 que a 5,3 y 6,3. Volveríamos a calcular el centroide, obteniendo esos valores. Le asignamos, no hay ningún cambio, y entonces se acabaría. Entonces tendríamos que los juegos A, B, C y E son de un tipo y D y F son de otro. ¿Cuál es la principal ventaja? Es muy fácil de implementar. No lo tenemos que implementar porque usaremos R, pero si lo tuviéramos que implementar sería muy fácil. Desventajas, pues son dos. La primera es que hay que proporcionar el número de grupos a priori y segundo es que depende de la inicialización inicial. Cómo caigan las muestras al principio, ¿no? Lo hacemos de forma aleatoria, pero es posible bueno, es posible no, es seguro que varias formas, dos inicializaciones diferentes nos puedan producir resultados finales diferentes. Vamos a ver ahora algoritmos jerárquicos. Hay dos ideas, uno es aglomerativo y el otro es de división. Estudiaremos solo los primeros, que son los más comunes. En el aglomerativo se comienza con tantos grupos como muestras. Y vamos aglomerando, vamos formando grupos por similitud. Y en división sería al revés. Al principio solo tenemos un grupo y si el grupo hay mucha variedad en el grupo, lo vamos dividiendo. Vamos a ver el aglomerativo. Aquí tenemos cada muestra perteneciente a una clase. Estos verdes son diferentes, ¿vale? Igual que estos azules. Lo primero que hacemos es buscar los dos más parecidos. En similitud son estos dos. Y les ponemos de la misma clase. Ahora tenemos un montón de clústeres, uno de ellos con dos elementos. Repetimos el proceso, estos dos de aquí son muy parecidos, ahora son de la misma clase. Así sucesivamente nos vamos agrupando, ¿de acuerdo? Aquí están algunas iteraciones y tras algunas iteraciones más. Y nos haría falta aquí probablemente una iteración más en que uniríamos este clúster con este y no solo nos quedaría uno. De forma que lo que estamos haciendo es una especie de árbol y tenemos que decidir cuándo dejar de unir. ¿Y cómo sabemos si es bueno o malo el clúster que hemos hecho? Los clústeres que hemos calculado. Bueno, hay una medida de calidad que vamos a pasar, que es la siguiente. Pero antes de eso, fijaros en esta agrupación y esta. ¿Cuál es mejor? O sea, ¿por qué criterio decimos que esto está bien hecho y esto no? O viceversa. Bueno, pues tenemos la silueta. La silueta consiste en calcular la similitud intracluster y la similitud intercluster. Esas dos medidas. Y diremos que una muestra está bien etiquetada cuando la similitud intracluster es alta, es decir, te pareces mucho a los de tu clase, y la intercluster es baja, es decir, que te pareces poco a los de las otras clases. Por ejemplo, para esta muestra calculamos la similitud, es decir, la distancia en este caso a todas las muestras de su clase. Y eso sería el parámetro, el valor A. ¿Vale? A es, para esta muestra, la media de las distancias a todos los elementos de su clase. Y luego B es la mínima distancia a algún elemento de los de la otra clase. ¿De acuerdo? En este caso probablemente la distancia más pequeña sería esta de aquí, sería este valor. Entonces, la silueta es B menos A y el máximo de A y B.
y obtenemos este rango de valores. Entonces, por ejemplo, si A es 10 y B es 100, esto quiere decir que la distancia a los de nuestra propia clase es pequeña y la distancia a los de otra clase es grande. Por lo tanto, ese es un valor, como veis, cercano a 1 y esto quiere decir que está bien agrupada. Este caso de aquí es parecido, pero la muestra está peor asignada a su propia clase. ¿Sí? Nos da 0,7, la muestra está menos bien agrupada, por decirlo de alguna forma. Este ejemplo de aquí, esta muestra está al borde de dos clústeres. Os fijáis que se acerca a 0, es decir, que estoy igual de cerca a mi clúster que a otro clúster. Entonces no está muy claro si debería estar en el que estoy o en el otro. Y cuando esto es así, es la muestra está en el clúster equivocado, es decir, que respecto a mis compañeras estoy muy lejos y hay al menos una muestra en otro clúster que estoy más cerca, entonces quizás debería estar en otro clúster. Si calculamos la media de las siluetas de todas las muestras de un clúster, obtendremos una estimación de cómo de bueno o malo es ese agrupamiento. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar sobre clustering. En el fondo es usar el algoritmo de K-medias y luego tenemos que tener K-medias o cualquier otro algoritmo, pero el K-medias es más sencillo de usar. Y luego tenemos que tener algún tipo de medida para saber si ese agrupamiento se ha hecho bien o se ha hecho mal. Bueno, me despido con este vídeo. Hasta el siguiente. Nos vemos.